Hola a todos, pues vamos a revisar el procedimiento completo para la implementación de un circuito secuencial síncrono, en este caso un detector de secuencias siguiendo el modelo de Moore. Em, en clase habíamos visto nada más la parte del diagrama de estados y medio platicamos muy rápido todo lo demás, pero vamos aquí a hacer la parte completa, ¿no? De lo que es el diagrama de estados del detector y la parte de cómo llegar hasta las ecuaciones. Esto digo, vamos a hacerlo primero con ecuaciones utilizando diferentes tipos de flip-flops y luego vamos a pasar a hacerlo por medio de código en Verilog. Entonces, aquí inicialmente vamos a plantear un pequeño detector, una entrada, una salida o un aceptador. Aquí lo tenemos, la secuencia que detecta este es el 1011. ¿Ok? Estamos usando el diseñador de máquinas de estado finito de Ivan Wallace, que está en el sitio madebyivan.com. Eh, digo, ya por ahí tenemos el enlace también en Blackboard para esta herramienta. Aquí está el diagrama ya completo, pero ahorita lo vamos a volver a hacer, nomás para repasar los pasos de cómo utilizarlo, por si hubiera quedado alguna duda y cómo colocar aquí los elementos que nos dan forma al circuito. El video se va a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque tenía hecha toda la simulación en Circuitverse para que vieran cómo funcionan los circuitos con diferentes flip-flops. Y resulta que en este momento que estoy grabando el video, el sitio de Circuitverse no está respondiendo. Entonces, pues lo voy a tener que hacer en dos partes, ¿no? Primero vamos a repasar en la parte de cómo llegar a hacer la parte del diagrama de estados que nos define el funcionamiento de nuestro circuito y cómo plantear la tabla de estados, la tabla de verdad y cómo obtener las ecuaciones para los diferentes tipos de flip-flops. Ok, entonces, nuevamente repasando, la secuencia que tenemos aquí, la secuencia que va a detectar nuestro circuito es la 1011. Si tenemos un diagrama de estados de un detector de secuencia, pues no hay como agarrar uno como de ellos como estado inicial, que en este caso lo estoy etiquetando como S0, S1, S2, S3, S4, pues el 0 es mi estado inicial y seguir el camino mediante el cual va avanzando hacia otros estados, ¿no? Entonces es 1, 0, 1, 1 los valores de entrada que tiene que recibir para llegar a este estado final donde la salida se está activando, el que llamamos el estado de aceptación. La sintaxis, cuando usamos el modelo de Moore, dentro del círculo que nos representa el estado, ponemos el nombre del estado y el valor que toma la salida. Entonces aquí vemos claramente que la salida tiene un valor de 1 en el estado 4. Esta herramienta también tiene una característica: si le doy un doble clic sobre el estado, me va a poner un doble círculo. Esa es una sintaxis que nos marca también que es el estado de aceptación o el estado final, ¿no? Entonces, para que no se vea tan amontonado, no lo voy a poner. Entendemos aquí que por el valor que tengo aquí indicado el valor de la salida. Em, Voy a borrarlo para repasar todo el procedimiento de cómo hacerlo y rápidamente entender algunas de estas cosas, ¿no? Pero lo que vamos a llegar nuevamente es a esto que tenemos aquí. Para borrar simplemente selecciono un elemento, le doy suprimir y se va a ir borrando todo. ¿Cómo hacemos el procedimiento del diagrama de estados? La secuencia es 1, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces tenemos aquí 1, 0, 1, 1. Esto tenemos que llegar a esta parte de acá. Entonces vamos a poner aquí el estado. Yo le voy a poner aquí ese 0. Aquí tengo dos cosas. Yo puedo poner simplemente S0 o si yo pongo ese guión bajo 0, lo que va a pasar es que me va a poner así como un subíndice. Yo voy a quitar eso porque casi no se va a notar. Esto lo voy a dejar de esa manera y voy a ser explícito en la forma de declarar el valor de la salida. Voy a tener el estado 0, voy a agregar un segundo estado al que le voy a llamar S1, donde la salida también va a ser 0. Em, para pasar de un estado, bueno, poner la flecha que me indique el cambio de un estado a otro, presiono la tecla Shift y luego empiezo a arrastrar el cursor del mouse, ¿no? Bueno, el mouse con el botón presionado, ¿no? Entonces, y aquí escribo el valor de la salida. Es 1, digo, de la entrada, perdón, o la condición que me va a llevar de este estado a este otro estado. Lo voy a poner aquí nada más para hacerlo de esta forma. Voy a poner aquí los estados. Voy a agregar un segundo estado.
Mi secuencia es de 4 bits, entonces voy a necesitar un estado adicional. Nuevamente presiono Shift, arrastro la flecha que me lleva al otro estado, pongo el valor que le voy a dar a la entrada, la condición que es 0. Estado 3, perdona que no indique la salida aquí. Ok. El siguiente valor que estoy esperando en la secuencia es un 1, 1, 0, 1 y me falta otro 1, ¿no? Entonces, tenemos esto. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí 1, 0, 1, 1. Sería la secuencia que me llevaría desde algo que yo considero un estado inicial, donde todavía no conozco nada de mi secuencia, hacia el estado final o mi estado de aceptación, donde la salida se va a activar. ¿Por qué? Porque me va a decir, ¿sabes qué? Los últimos 4 valores que recibí con los últimos 4 pulsos de reloj corresponden a la secuencia o el patrón de bits que estás esperando identificar, ¿no? Entonces, por lo tanto, la salida se va a activar. Entonces, 1, 0, 1, 1. Pero esto pues no termina aquí. Tenemos otros posibles valores que pueden presentarse en cada uno de los estados, ¿no? O sea, si estamos hablando de una entrada binaria, pues puedo tener 2 posibles valores en cada caso, ya sea un 0 o sea un 1. Entonces lo que tenemos que hacer es completar esas transiciones. Vamos a darle un poquito la forma como la que tenía inicialmente el diagrama, como lo pusimos. Lo voy a distribuir aquí. Ahorita veíamos que las flechas estaban un poco más redondeadas. Para hacer eso, simplemente selecciono la flecha, presiono Shift y la empiezo a arrastrar. No, no es cierto, no necesito presionar Shift para esto. Sí, ya le voy a dar una forma como de un círculo, ¿no? La forma puede ser cualquiera, es todo un arte el que no se crucen las flechas, ¿no? Vamos a empezar a completar las transiciones. Me voy a ir al estado inicial, que es el estado 0. Presionando Shift voy a trazar una flecha y esta flecha simplemente me va a dejar aquí cuando el valor de entrada sea 0. ¿Qué significa esto? Yo no puedo salir del estado inicial mientras no te reciba el valor que corresponde al primer bit que quiero detectar en mi secuencia. Entonces, si mi secuencia empieza con un 1, mientras yo siga recibiendo ceros con cada pulso de reloj, yo me voy a quedar en el estado 0. ¿Qué es el estado? Nuevamente, hay un conjunto de flip-flops que me representan la memoria de mi circuito y es el valor valor que tenemos en conjunto de los flip-flops. En este caso va a ser un 0 que me van a mostrar todos los flip-flops. ¿Okay? Entonces ya tengo para el estado 0 mis dos transiciones. Cuando la entrada vale 0, que se queda aquí mismo. Cuando la entrada vale 1, que se va al estado 1. Ahora vamos al estado 1. En este caso yo ya tengo una de las transiciones, que es cuando la entrada vale 0. Me voy a ir al estado 2. Pero me falta qué es lo que voy a hacer cuando la entrada vale 1. Obviamente cuando llego aquí estoy esperando que llegue un 0. Pero yo puedo hacer esto. Yo puedo quedarme en el estado 1. Lo voy a poner aquí lo voy a poner por fuera. Aquí lo voy a comer un poquito. Me puedo quedar aquí en el estado 1 porque si bien yo estoy esperando que llegue un 0 para avanzar al siguiente estado, si siguen llegando unos, lo que va a suceder es que voy a tener unos, 1, 1, 1, 1 con cada pulso reloj y siempre ese último 1 que yo he recibido lo voy a poder considerar como el primero de mi secuencia. Entonces me voy a quedar en este estado. Si yo me regresara al estado inicial, yo podría tener algo así como 1, 1, 0, 1, 1, que sería la secuencia que quiero detectar y terminaría en el estado 0 en lugar de terminar en el estado 4. ¿Sí? Nuevamente, si yo esto, en lugar de dejarlo aquí, hiciera esto de regresarme al estado inicial, entonces, ¿qué pasaría si yo recibiera un 1, luego un 1, luego otra vez otro 1, luego otra, bueno, 1, 1, 0, 1, 1, ¿ok? Sí, va de nuevo, 1, 1, aquí tendría 1, este 1 que me trae para acá, luego 0, 1 y 1. Esa sería mi secuencia y me traería de regreso al estado inicial en lugar de llevarme al estado 4. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esto de este lado. Si yo quiero poner esta flecha, simplemente presiono Shift, arrastro la flecha que salga del estado y lo suelto sobre sí mismo y ya me va a poner este arco que se quede en el mismo estado. ¿Ok? Muy bien. Sí, vamos bien. Entonces, estado 2. Ya tenemos transiciones 0, 1 para el estado 0.
0, 1 para el estado 1. Vamos al estado 2. Aquí ya tengo lo que pasa cuando voy a tener un 1. Ahora, ¿qué va a pasar si lo que recibo aquí es un 0? Mi secuencia se va a interrumpir nuevamente. Y ahora se va a interrumpir y lo último que tengo en mi secuencia sería un 0 y un segundo 0. En ninguna parte de la secuencia que quiero detectar hay dos ceros seguidos. Entonces, ¿hay algo que a partir del inicio de mi secuencia, de mi detector, me sirva con dos ceros seguidos? Pues no. Mi secuencia empieza con 1. Entonces, si yo tengo dos ceros seguidos, mi secuencia se interrumpe, me voy a tener que regresar hasta el estado inicial, hacia el estado 0. ¿Por qué? Porque nada de lo que tengo aquí al final me sirve como parte inicial de mi secuencia. Así como aquí sí me sirvió este 1 como parte inicial de mi secuencia, pues aquí no. La secuencia se interrumpe y no puedo tomar nada, no puedo reutilizar nada de esta secuencia como parte de la mía. Vamos al estado 3 ahora, que ya tenemos aquí el valor cuando la entrada es 1 y vamos a suponer que ahora nos llega un 0. ¿Qué va a pasar? La secuencia se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque estoy esperando que llegue un 1, me está llegando un 0. Pero ahora, ¿qué pasa? Al final, lo último que yo tengo aquí es 1 y luego tendría un 0. Si yo me voy al inicio, al estado inicial, con un 1 y un 0, yo llego al estado 2. Entonces, si aquí mi secuencia se interrumpe y lo último que tengo es este 1 que me trajo para acá y luego un 0, pues yo puedo llegar al mismo lugar que llegaría con 1, 0 desde el estado inicial, que ese es mi estado 2. Entonces yo voy a poner aquí el 0, ¿sí? La secuencia se interrumpió porque estoy esperando este 1 que me hace avanzar al estado 4, pero lo último que tengo es 1, 0 y esto es lo mismo que desde el estado inicial 1, 0 me trae al estado 2 y por eso me puedo regresar a este punto. Falta el estado 4. En el estado 4 no tengo nada, ahí lo dejé nomás indicado porque era mi estado final, mi estado de aceptación, pero igual yo puedo tener aquí ya sea un 1 o un 0. Vamos a empezar con el 0. ¿Qué va a pasar cuando yo recibo aquí un 0? Primero, hay que tomar en cuenta dos cosas. Yo puedo definir que mi circuito, las secuencias, la parte final de una secuencia se pueda traslapar con la secuencia, con la parte inicial de otra secuencia, o yo puedo decidir que mi circuito tenga que volver a iniciar desde cero. Es decir, en este caso vamos a decidir que las secuencias pueden traslaparse. ¿Esto qué significa? Que cuando aquí llego a este punto, yo puedo agarrar esto último que me trajo para acá como parte inicial de mi secuencia. ¿Sí? Entonces, si aquí yo tengo un 1 y recibo un 0, es el mismo caso de aquí. El 1 y un 0 me llevarían al estado 2. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la que fue la parte final de mi secuencia anterior como el inicio de una nueva detección. Y si me llegara un 1, entonces lo que tendría serían dos unos seguidos. Dos unos seguidos desde el inicio me dejan en el estado 1. Y aquí podemos hacer, bueno, lo voy a traer por aquí. Si a veces quedan aquí más o menos, este editor deja indicados más o menos a la mitad de los arcos los valores que ponemos para las entradas. Entonces podemos dejarlo por aquí, si no nos confunde, nos están cruzando, o podemos traerlo por acá por fuera, aunque luego se extiende mucho. Entonces yo lo voy a dejar de este lado. ¿Sí? No sé si se ve exactamente igual a como estaba inicialmente, pero la idea es esa, ¿no? Entonces tenemos que definir, primero empezamos definiendo nuestra secuencia ideal, la secuencia que nos lleva de un estado inicial al estado de aceptación, y después de ahí em, trazamos el resto de las condiciones que pueden presentarse. Ojo, esto es de lo más básico, ¿no? Esto es un circuito que tiene una entrada, una salida, una entrada de un bit, una salida de un bit. Aquí yo podría tener múltiples salidas, múltiples bits de salida y a lo mejor alguna salida se va a activar acá o va a pasar alguna otra cosa. O yo podría tener entradas de más de un bit, entradas que me representan valores en BCD o en alguna otra codificación que sea lo que me vaya haciendo pasar de un estado a otro. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con Verilog. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos trabajando con una cantidad de bits mayor, pues también es una cantidad de bits más grande que tengo que considerar para el momento de calcular mis ecuaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que nos da para lo que es el diagrama de estados, que es el que nos hace tener la definición del comportamiento de nuestro circuito. Si seguimos, estoy checando acá en otra ventana que Circuitverse responda, pero parece que no lo va a hacer. Entonces seguimos este momento con este video que va a estar dividido en dos partes, ¿no? Ya que Circuitverse responda, porque pues ahí es donde están las simulaciones hechas. No las hice las simulaciones en Quartus porque es un poquito más visual y más entendible el comportamiento si lo vemos eh,
Si vemos un LED que prende y apaga y cómo va pasando el tiempo, a que en cuartos lo que vemos es algo estático, como que nos representa también cómo pasa el tiempo en el diagrama de la simulación, pero no lo vamos viendo exactamente cómo va cambiando, ¿no? Entonces, ahorita va a quedar hasta la parte de las ecuaciones. Bueno, y ese queda primero nuestro diagrama de estados. Ok, espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Si hay alguna duda, pues ponemos un foro ahí en el Blackboard para que, para que ahí se respondan. Ok. Esta no era la combinación de teclas correcta. Esta es la combinación de teclas correcta. Ok, ahora sí, vamos a tener aquí el siguiente paso. Lo primero con lo que vamos a empezar es esto, lo que le llamamos la tabla de estados. Vamos a centrarnos exclusivamente en esa parte, que es lo que está en el lado de acá, que llamamos la tabla de estados. La tabla de estados es una representación de nuestro diagrama de estados que hicimos en, en forma de una tabla que asemeja a una tabla de verdad, que es el paso previo a la tabla de verdad que vemos de este lado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la misma información. Tengo estado 0, estado 0 y el valor de las entradas y el estado al que se va a ir. Esto que corresponde a lo que veíamos ahorita. Si estoy en el estado 0 y al momento que llega el pulso del reloj, lo que hay en la entrada es un 0, mi circuito se va a quedar en el estado 0. Si estoy en el estado 0 y al momento que llegue el pulso reloj la entrada es 1, entonces se va a ir al estado 1. En el estado 1, si la entrada es 0, se va a ir al 2. Si la entrada es 1, se va a quedar en el estado 1 y así para todos los demás, ¿no? Esto que tenemos en esta tabla es la misma información que tenemos en nuestro diagrama de estados, pero pasada hacia una forma de tabla. ¿Okay? Aquí vemos que la salida está indicada en 1 para el estado 4, independientemente de cuál sea el valor de la entrada. Recordemos que en el caso del modelo de Moore, el valor de la salida depende exclusivamente del valor del estado actual y no de la entrada. Por ahí tenemos algún diagrama con el modelo. Revisen en el video donde se explican los detectores, los circuitos secuenciales síncronos. Perdón. Ok. Entonces, esta es nuestra tabla de estados. Siguiente paso, después de nuestra tabla de estados, hay un procedimiento aquí que, bueno, no lo voy a saltar porque no se presenta el caso, pero es una reducción de estados equivalentes, ¿no? Que son estados equivalentes, pues dos estados que a lo mejor en mi diagrama de estados yo los identifiqué como separados, pero en realidad son el mismo. ¿Y cómo sé que son el mismo? Porque tienen las mismas condiciones y las mismas transiciones, además de la misma salida. Supongamos aquí es caso del estado 1 y del estado 4. ¿Ok? Estos dos estados, para los mismos valores de entrada, tienen las mismas transiciones. Con entrada 0 se van al estado 2, con entrada 1 se van al estado 1. Solo que en el caso del estado 1 su salida es 0 y en el caso del estado 4 su salida es 1. Si hubiera coincidido que la salida fuera la misma, entonces diríamos que los dos estados son equivalentes o los dos en realidad son el mismo estado, solo que al momento de hacer mi diagrama de estados yo no los identifique como tal. ¿Qué hago en ese caso? Pues elimino uno de los dos, ¿no? Y por ejemplo, eliminamos el estado 4 y cualquier referencia que tengamos de transición hacia el estado 4, pues simplemente la mando hacia el estado 1. ¿Okay? Eso es lo que hacemos con estados equivalentes. Aquí no se presenta esa situación. Lo que sí hacemos después es asignarle valores. Tengo que asignarle valores numéricos a esos estados. Yo tengo un total de 5 estados, del S0 hasta el S4. Entonces necesito representar esos valores en binario. Porque en binario lo voy a representar con flip-flops, ¿no? Y cada flip-flop pues, tiene una salida de un bit, entonces necesito una cierta cantidad de flip-flops para representar mis estados. Yo tengo 5 estados. ¿Cuántos bits necesito para representar 5 números diferentes? 3 bits. Con 3 bits yo puedo representar hasta 8 números diferentes. 2 bits no me alcanza. 2 bits nada más me permite representar 4 valores diferentes. Entonces necesitamos 3 bits. Esos 3 bits yo les voy a etiquetar. Son los que voy a considerar los que voy a llamar mis variables de estado. Ya habíamos visto el concepto de la variable de estado. Y les voy a llamar QC, QB y QA. ¿Por qué QC, QB y QA? Porque así están etiquetadas las salidas de los flip-flops. Los flip-flops vienen etiquetados con la letra Q en su salida y la C, B y A pues van a corresponder a la forma que yo voy a diferenciar a cada uno de los 3 flip-flops que necesito para
e implementar este circuito secuencial o esta máquina de estados. ¿Ok? Entonces, tengo tres flip-flops, sus salidas son QC, QB y QA, y voy a asignarle valores numéricos para representar a cada uno de los estados. Y aquí sucedió algo extraño, porque esto de aquí, ajá, esto debe ser 0, esto debe ser 1, aquí está un poquito mal, permítanme, mañana esta tabla, esto debe ser 1, y este de acá debe ser 0, perdón, ahora sí. Tengo aquí estado 0, que lo estoy codificando como 000, estado 1, que lo estoy codificando como 001, mi estado 2 como 010, estado 3 como 011 y el estado 4 como 100. Estoy pasando directamente el valor numérico que le asigne a mi estado al valor numérico en binario. Hay algunas técnicas que me permiten hacer cierta asignación de una manera que resulte un poquito más eficiente para que tales ecuaciones no salgan tan complejas, pero realmente no nos vamos a enfocar en eso porque el siguiente paso que vamos a hacer es pasar esto a Verilog y ahí ya no nos vamos a preocupar tanto por ese tipo de detalles. Y al pasarlo a Verilog, el procedimiento cambia un poquito. ¿Okay? Pero aquí vamos a hacerlo directamente así. El valor numérico que le asigné a mi estado, el número que le asigné a mi estado. Digo, una vez más, estos son etiquetas que yo asigno. Podría ser cualquier otra cosa. Podría ser algo descriptivo de qué es lo que está pasando en mi circuito. Pero ahorita vamos a bajarlo como S0, S1, S2, S3, S4 o SN, el número de estado que tenga. Entonces, a cada uno de ellos le asigno este valor numérico consecutivo: 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo que tengo en esta otra columna es los valores que toma la entrada, ¿no? Aquí lo tengo como 01, 01. Tal lo tengo para cada estado con sus entradas 0 y 1. Y continúo en la tabla con el estado siguiente, pero también codificado en binario, ¿no? Entonces aquí mi estado siguiente es 0, tengo 0, 0, 0. El estado siguiente es 1, 0, 0, 1. Y aquí las etiquetas de la tabla de verdad, que es lo que corresponde a mi estado siguiente, son las mismas QC, QB, QA, pero tienen un más al final. Esto lo vamos a utilizar para identificar que es el QC, el valor al que va a cambiar QC después de que presente el pulso de reloj cuando las condiciones eran estas, o el valor al que va a cambiar QB o el valor al que va a cambiar QA. ¿Sí? Entonces vamos a indicarlo simplemente como un más. El estado siguiente no lo veo en ningún momento en mi circuito. Cuando ya lo estoy viendo ya se convirtió en mi estado actual y estamos nuevamente de este lado de la tabla. Simplemente esto es, si yo estoy aquí y estas son mis condiciones que tengo en un momento dado para mi circuito, tengo este estado con esta entrada. Entonces, ¿qué es lo que le estoy indicando aquí? Que cuando se presente el pulso de reloj, mi estado actual se va a convertir en este. 001. Vamos a sacar en este caso en el mismo, ¿no? La que seleccioné. Entonces los voy a indicar como estos más. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente lo que tengo en la columna de estado siguiente, pero codificado numéricamente, ¿no? Le voy a poner aquí un bold para que se vea un poquito diferente. Si se distingue. Sí, el 2, 010, el 3, 011, el 1, 001 y así para todos ellos. Y igual, la última columna del que corresponde a la salida, que ya le puse aquí el nombre Z. Ahora, ya tengo descrito en una tabla de verdad el comportamiento de mi circuito. Lo que tenemos que hacer aquí, lo habíamos visto cuando presentamos el diagrama del modelo del circuito secuencial, es que necesitamos un bloque que le llamamos ecuaciones o lógica de estado siguiente y otro bloque que le llamamos lógica de salida. ¿Okay? Hay que sacar una ecuación para la salida en función del estado actual y mis entradas. Hay que sacar ecuaciones para el estado siguiente que corresponden a las entradas, ecuaciones para las entradas de los flip-flops. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí muy importante, con tres variables de estado, con tres flip-flops, yo podría haber representado hasta 8 estados, ¿no? Entonces aquí realmente podría tener un estado
5, un estado 6 y un estado 7. Esos vamos a considerar sus transiciones como no importa para simplificar nuestro análisis y nuestro diseño de nuestro circuito. Simplemente si se presenta uno de esos, vamos a poner como que no importa a qué estado se vaya y vamos a confiar en que se va a un estado dentro de nuestra secuencia. O sea, lo ideal, que aquí yo pusiera el 1, 0, 1 con entrada 0, pudiera poner como X, 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 0 para la salida, si queremos, para simplemente simplificar las ecuaciones, pero lo ideal sería que esto yo lo considere como 0, a lo mejor, y que me lleve al estado inicial. O sea, si se presenta por alguna razón el estado 5, el estado 6 o el estado 7, lo que tenga yo como estado siguiente me lleve a un estado conocido dentro de mi secuencia. Eso sería el procedimiento ideal, pero lo podemos utilizar aquí para que en nuestro, ponerlo como no importa, es decir, ya sabemos que usamos como no importa, eso nos permite al momento de sacar ecuaciones simplificar un poquito más nuestras ecuaciones. Ok, ahora, la siguiente pregunta. Vamos a implementar este circuito y para implementar ese circuito necesito sacar ecuaciones. Y las ecuaciones de estado siguiente corresponden a ecuaciones de las entradas de los flip-flops. Pero, ¿qué flip-flop voy a utilizar? Pues puedo utilizar cualquiera. Puedo utilizar el flip-flop D, puedo utilizar el flip-flop JK, puedo utilizar el flip-flop T. ¿Ok? Que ya sabemos que el T es un JK con los dos pines unidos, los J y K que están haciendo lo mismo, ¿no? Vamos a ver los tres casos y cómo lo planteamos. El caso del flip-flop tipo D es el más sencillo de todos. ¿Por qué es el más sencillo de todos? Porque lo que tenemos una sola entrada que controla el funcionamiento del circuito y lo que va a aparecer en la salida es tal cual lo que pongamos en la entrada. Entonces, si voy a tener aquí esta primera tabla, que es la tabla que corresponde a las entradas de C, de B y de A, así como le llamé QC, QB y QA, de C, B y A que corresponden a cada uno de los flip-flops que voy a utilizar. C, B y A van a corresponder a cada uno de las entradas de los flip-flops. Déjenme nomás, traigo el diagrama del circuito para no estarles hablando tanto en el aire, con eso de que el circuit board no respondió. Esto se está quedando como que más platicado. No era esa la intención, pero bueno. Sí, estábamos aquí. Ok. Voy a cargar esto rapidito nomás. Ok, ahí está. Recordábamos esto, ¿no? Esta parte. Tengo aquí lo que estamos llamando lógica de estado siguiente. Bueno, entradas, lógica de estado siguiente, memoria, que es donde van a ir los flip-flops, mi estado actual y la lógica de salida. Esto quedamos que eran ecuaciones. Esto de acá son ecuaciones. El estado actual es la salida de los flip-flops y que se va a retroalimentar hacia el bloque lógica de estado siguiente. Y lo que tengo que obtener aquí son ecuaciones para las entradas de los flip-flops. Creo que había por aquí este diagrama. Aquí tengo los flip-flops, los que vaya yo a necesitar. Tengo sus entradas, un reloj que es común a todos y tengo las salidas que me dan el estado actual, ¿no? Entonces eso es de lo que estamos hablando aquí. Y esto es la estructura más o menos que vamos a tener. Bueno, para ese circuito tengo la lógica de estado siguiente, ecuaciones que me van a dar las entradas de los flip-flops, estado actual que me va a generar ecuaciones para la salida y que se retroalimenta hacia la entrada de este bloque junto con las entradas. ¿Ok? Entonces eso es de lo que estamos hablando en este punto. Entonces, ¿cómo le hago para sacar las ecuaciones de entrada de los flip-flops? Pues, ¿qué quiero que haga el flip-flop? Y tal cual, el flip-flop D, como su comportamiento es que el valor que yo le ponga en la entrada es lo que voy a poner en la salida, entonces lo que yo necesito, con los valores que yo necesito para sacar ecuaciones, las ecuaciones de entrada de los flip-flops, son tal cual estos mismos que tenemos aquí. ¿Sí? Si yo quiero que cuando tenga esta condición, vamos a esta que es donde cambia, ¿no? Que estoy en el estado 3 y mi entrada sea 1, los flip-flops se pongan en 1, 0, 0. O sea, entonces quiero que este flip-flop cambie de 0 a 1, quiero que el segundo cambie de 1 a 0 y quiero que el tercero cambie de 1 a 0. Entonces yo tengo que poner esos valores en las entradas de los flip-flops.
Y para lograr hacer eso, pues vamos a sacar ecuaciones. ¿Cómo sacamos ecuaciones? Un mapa de Karnoff, métodos de sumas de productos, productos de suma o mini términos, maxi términos, como lo quieran, utilizando tal cual los valores que tenemos en la columna que le corresponde a la entrada de cada flip-flop. Y en el caso del flip-flop tipo D, esto que pusimos aquí como estado siguiente es lo que necesito poner en las entradas de el flip-flop. Entonces, supongamos que hacemos mapas de Karnoff. Voy a agarrar, voy a hacer un mapa y voy a vaciar estos valores en el mapa para la entrada D del primer flip-flop. Voy a usar las variables QC, QB, QA y X como guía para llenar mi mapa. Es un mapa de 4 variables en este caso. Y con esto voy a sacar una ecuación. Y luego voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a usar estos valores que están en la columna que aquí etiqueté como DB. Y voy a sacar una ecuación para la entrada del segundo flip-flop. Y después voy a hacer lo mismo, pero con las variables o con los valores, perdón, que tengo aquí en la columna que le llamamos DA. Y eso los voy a utilizar para sacar la ecuación del tercer flip-flop, al que le llamamos flip-flop A, que es un flip-flop tipo D. ¿Ok? Con la magia del tiempo tenemos aquí las ecuaciones. Aquí están abajo. Bueno, ahorita pasamos para acá, pero aquí tenemos que DC nos queda de esta manera. QC negada por QE, QA por X. Que es esto de aquí tal cual, ¿no? El db nos queda QA por X negada, más QC por X negada, más QB por QA negada por X. Podría haber alguna simplificación aquí, ya lo sabemos. Aquí podría unir las X negadas, sumar, lo que sea. Y X, DA, perdón, que me queda como X por el NAND, la NAND, operación NAND de QB con QA. ¿Ok? Esto así me quedarían las ecuaciones de para las entradas de los tres flip-flops utilizando flip-flops tipo D. ¿Ok? Que sería tal cual el diagrama como se veía ahorita que puse por acá ese diagrama de aquí. Entonces yo tendría que armar en este bloque esas tres ecuaciones y conectar cada una de sus salidas a las entradas del flip-flop que le corresponde, ¿no? Yo tengo que identificar claramente quién de estos es C, quién es, puede ser C, este es B, este es A. Entonces voy a sacar las tres ecuaciones y los voy a conectar a las entradas. ¿Ok? Ahora, vamos viendo qué pasa con los flip-flops JK. Voy a ocultar esta parte para que quede más cerca. Ok, ¿qué es lo que tengo aquí? El flip-flop JK. Voy a bajarle un poquito para que se alcance a ver completa la tabla. Ok, ahí está. Hoy ya se movió todo aquí abajo. Ahorita regresamos a esa parte porque todo se... Ah, ya no, no se movió. Simplemente las ecuaciones de D no se ocultaron. Las voy a mover para acá. Ok, más para que no nos hagan este ruido aquí con las ecuaciones del JK. El flip-flop JK lo puedo utilizar de varias maneras. ¿Ok? Pero tengo que controlar sus dos entradas, la entrada J y la entrada K. Recordemos que las entradas J y K cumplen una función. La entrada J me permite poner la salida del flip-flop en 1, la entrada K me permite poner la salida del flip-flop en 0. Entonces, si yo pongo valores diferentes, ¿no? Entonces, si yo pongo un 1 en J y un 0 en K, yo la salida la mando a 1 o la dejo en 1 si ya está. Si yo pongo un 0 en J, un 1 en K, la salida la mando a 0 o la dejo en 0 si ya está de esa manera. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Yo cada vez que quiera poner la salida del flip-flop en 1, yo pongo un 1 en J y un 0 en K. Cada vez que yo quiera que la salida del flip-flop se vaya a 0, yo pongo un 0 en J y un 1 en K. Entonces, por ejemplo, este primer caso, todos estos casos, el QC yo quiero que se vaya a 0. Entonces, el flip-flop K, perdón, JK, perdón, al que le llamamos C. Entonces, en todos los casos donde yo quiera que la salida se vaya a 0, pues voy a poner 0, 1 en J y K, y cuando yo quiera que la salida se vaya a 1, voy a poner 1, 0. En el caso del segundo flip-flop, lo mismo, ¿no? Aquí tengo 0, 0, entonces tengo 0, 1, 0, 1, luego tengo un 1, tengo aquí un 1, 0, luego tengo 0, aquí ya creo que cometí
pequeño error en la escritura. Déjenme checar la fuente del original. 01, 01, 10, 01. Aparte está mal esto. Ok, perdón, el error está aquí. Esto tiene que ser 0. Aquí no que ser 0. ¿Por qué? Porque es el caso del estado 2 con entrada 0. Entonces mi estado siguiente es 0, ¿no? Estado 2 con entrada 0. Sí, aquí lo había pasado mal la tabla. Debe estar mal también aquí en la tabla del flip-flop D. Aquí debió haber habido un 0, pero las ecuaciones son correctas, ¿no? Porque esas las ecuaciones las saqué haciendo esto a mano, haciendo un papel. Entonces ahí en el papel sí están bien. Ya lo chequé, ustedes no lo ven, pero yo sí. Entonces aquí es donde había el error. Entonces aquí es correcto el 0, 1. Luego tengo dos unos. Aquí tengo 1, 0, J y K. Luego 0, tengo el 0, 1. 1, tengo el 1, 0 y 0 tenemos el 0, 1 final. Y el caso del último flip-flop, pues yo tengo igual, ¿no? Cuando quiero que se vaya a 0, son estos tres. Aquí tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1 y los tres 0, 1 y 1, 0 en los demás casos, ¿ok? Entonces ya está correcta ahí la tabla. Aquí teníamos una consideración mala, no sé por qué me fui tan lejos y lo podía haber visto aquí mismo en mi tabla de estados, pero bueno, lo hicimos así. Ahora, yo necesito sacar nuevamente ecuaciones para J y para K de cada flip-flop. Si ya se dieron cuenta de algo, pues lo que yo tengo en las columnas J es tal cual lo que tengo en estas columnas de acá. Por lo tanto, es lo que hay en las columnas J es lo mismo que hubiéramos tenido para un flip-flop tipo D. Por lo tanto, las ecuaciones son de J, C, JB y JA son idénticas a las ecuaciones de DC, DB y DA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los mismos valores que tenemos aquí en las columnas. Y los valores que hay en la columna CK son los valores inversos a lo que hay en J. ¿Ok? Por lo tanto, KC es J negada, KB es JB negada, JC negada para KC, JB negada para KB y JA negada para KA. ¿Sí? Cuando J es 0, K es 1, cuando J es 1, K es 0. Entonces las ecuaciones me quedan de esta manera. Las ecuaciones de J son iguales a las ecuaciones de D, las ecuaciones de K son el legado de J. ¿Sí? Tan simple como eso. Es la forma que sacaríamos las ecuaciones para el flip-flop JK. Utilizando esta lógica, ¿no? De utilizar simplemente los casos de 0, 1, 1, 0 para las entradas J y K de cada flip-flop. ¿Ok? Ahora vamos viendo otra manera de usar el flip-flop y voy a ocultar esta parte nomás para tener. Híjole. Bueno, déjenme ver si muevo las correctas. Ajá, esta es la J, esta es la K que tengo que mover. Esta es la J y la K. Ay, tengo que mover. Y de acá, esta B, esta no, esta de aquí y esta de acá. Ok, igual, cuestiones para J de acá. Aquí ya vemos que es diferente, ya no tengo el K igual al J negada. Las ecuaciones quedan un poquito más complicadas, ¿sí? Simplemente es una manera diferente que podríamos hacer esto. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues utilizamos el rango completo de funciones valores que podemos usar en el flip-flop JK. Esto también sería más o menos parecido si usáramos un SR, que no tenemos un flip-flop SR físicamente, pero bueno, simuladores como Quartus Circuit sí lo van a incluir. Aquí es, si yo quiero que Q si ya está en 0 y quiero que se quede en 0, pues dejo el 0, 0 en JK. O sea, en lugar de poner el 0, 1, como lo hicimos en el caso anterior, cuando quiero que Q conserve el mismo valor, 0 se quede en 0, pues hago lo que
sigo el comportamiento del flip-flop donde pongo 0, 0 en la entrada y ya se va a cambiar, a mantener el mismo valor, ¿no? Entonces, o igual, si yo lo tengo que está en 1, como este caso de aquí, ¿sí? Que el QA de 1 quiero que se quede en 1, pues en este caso pues yo pongo un 0, 0 en QA. Y cuando quiero que cambie de valor, por ejemplo, aquí en QA, que quiero que de 0 cambie a 1, pues yo pongo el 1 en J y el 0 en K para que la salida se vaya a 1. Si yo quiero que de 1 se vaya a 0, yo pongo el 0 en J y el 1 en K para que se vaya a 0. ¿Sí? Esto tiene menos unos que la otra versión. Simplemente si quiero que mantenga el mismo valor, pues pongo 0, 0. Si quiero que se vaya, que cambie de valor, pues pongo el 1, 0 o el 0, 1 o el 1, 1. ¿Sí? Pero el 1, 1 no lo vamos a usar aquí porque tenemos el caso del flip-flop T. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿no? Sacamos ecuaciones. Son menos unos. Podría parecer más fácil el sacar la ecuación, pero si ya las vemos cómo nos quedan, pues se queda un poquito más complicada las ecuaciones de lo que teníamos. Voy a quitar de aquí los D para que no nos hagan ruido. Aquí se vayan todas las D. Y pues aquí tengo las ecuaciones de los de las entradas J, ¿no? Entonces se puede decir, pues a lo mejor es más fácil haciendo esto, que son menos unos, entonces son menos términos a formar en mi ecuación, pero resulta que nos sale peor porque pues los grupos que podemos hacer en un mapa son más pequeños, tengo menos margen para simplificar las ecuaciones y además las K también tengo que sacar una ecuación para las K. Ya no puedo irme con el caso del K igual a J negada, simplemente tengo que sacar también ecuaciones para K y nos termina quedando estas monstruosidades que tenemos aquí. Se vuelve más complejo, pues sí, aunque podría parecer más fácil el llenado, pues si ya está en 0, que se quede en 0, si ya está en 1, que se quede en 1. Realmente esto nos termina impactando en que nuestras ecuaciones van a quedar más complejas. Y digo, aquí ignoré el caso pues ¿por qué no si está en 0 y quiero que cambie a 1, pues pongo 1, 1. O si está en 1 y quiero que cambie a 0, pongo el 1, 1. ¿Qué pasaría ahí? Pues que J y K tomarían los mismos valores y pues la ecuación de J sería igual a la ecuación de K. Bueno, para eso tenemos a nuestro amigo el flip-flop T. Nuevamente dejé aquí, se viene para acá, se viene esto para acá, este cabe para acá, este acá, déjame mover esto, esto de aquí. Ok, tenemos al flip-flop T, que ese es el caso cuando J y K toman los mismos valores, ¿no? Entonces aquí que tenemos, si yo quiero que se quede igual el valor de la salida del flip-flop, pues le pongo un 0. Ya sabemos que con eso el flip-flop T nos va a mantener el mismo valor. Si yo quiero que cambie de valor, de 0, en este caso cambie a 1, pues entonces le pongo un 1 para que invierta el valor de la salida del flip-flop. Y así es como estaría esto definido utilizando el flip-flop tipo T. Las ecuaciones tampoco nos quedan tan bonitas que digamos, realmente creo que el mejor caso fue cuando utilizamos el flip-flop D o cuando utilizamos el flip-flop JK y con los casos de poner 1, 0 1, 0 en J y K para poner la salida en 1, 0, 1 para poner la salida en 0. Fueron los casos que nos quedaron ecuaciones más simples, lo podemos tomar como una referencia. Podría parecer más fácil a lo mejor en cuestión de lógica, quiero que cambie, quiero que se mantenga, pero realmente esto nos termina, bueno, al menos en este caso, este ejemplo, y en general podríamos decir que es así, nos termina quedando ecuaciones un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el caso de el unos y ceros, poner un 1 para que se vaya en 1, poner un 0 para que se vaya en 0, tenemos más la posibilidad de simplificar más porque hacemos grupos más grandes y podemos aplicar más teoremas, ¿no? Para hacer la simplificación. Entonces, ese sería el procedimiento a seguir para diseñar nuestros circuitos. Una vez más, partimos de nuestro diagrama de estados, ¿sí? Probamos bien, definimos, vamos siguiendo, podemos escribir secuencias de unos y ceros y ir recorriendo nuestro diagrama y asegurarnos que siempre que tengamos la secuencia que queremos detectar, terminemos aquí. Después, ¿qué hacemos? Nuestro diagrama de estados lo convertimos a una tabla de estados
donde simplemente es pasar la información que tenemos en el diagrama hacia en forma de una tabla. Estado actual, valor de la entrada, estado siguiente, ¿sí? Tengo un estado, tengo una condición y esa condición me va a llevar a un estado o me va a llevar a otro, valores de la salida. Ya no saqué la ecuación de la salida, pero sería tal cual, si lo vemos aquí. La salida es 1. Cuando tengamos el estado 4, pues puedo decir que mi salida es, la ecuación de mi salida es QC por QV negada, perdón, por QA negada, ¿no? Si quiero que únicamente en el estado 4 encienda la salida, tal cual es mi ecuación que tengo aquí. QC por QV negada por QA negada. ¿Ok? No nos compliquemos de más en ese sentido. Y dependiendo ya bueno, identifico qué tipo de flip-flop vamos a utilizar. Dependiendo del tipo de flip-flop, pues son las ecuaciones que tenemos que obtener. ¿Por qué? Porque cada flip-flop cambia la cantidad de entrada que tiene y cambia el funcionamiento de las entradas, ¿no? Entonces, usamos para eso la tabla de verdad, la cual asignamos ya valores numéricos a los estados e identificamos además cuántas variables necesitamos para representar ese valor numérico, ¿no? En este caso, como son 5 estados, necesito 3 bits para poder representar 5 valores diferentes. Hago lo mismo aquí con el diagrama de estados, con el estado siguiente, perdón, que estamos identificándolo con este símbolo de más. Para cada uno es el valor al que va a cambiar la salida del flip-flop. ¿Qué hacemos? Pues dependiendo del tipo de flip-flop, utilizamos esto, ¿no? ¿A qué valor quiero que cambie mi flip-flop? Entonces, en este caso, el flip-flop D, pues tal cual estos valores son los que tengo que poner en sus entradas y son los valores que vamos a utilizar para obtener las ecuaciones. Que el flip-flop JK lo puedo hacer de distintas formas. Esta primera forma que lo hice aquí es forzar a que si yo quiero poner la salida en 0, pues yo pongo un 0 en la entrada J, un 1 en la entrada K. Si quiero poner la salida en 1, pongo un 1 en J, 0 en K. Esta es la forma más práctica, más fácil para el flip-flop JK. ¿Por qué? Porque las ecuaciones me quedan igual a las del flip-flop D. Y la ecuación de J y la ecuación de K me queda igual me queda como la J pero negada. Este caso de acá con el flip-flop JK, pues ya los valores corresponden al uso del flip-flop cuando las entradas son 0. Cuando la salida mantiene el mismo valor, pues pongo ceros en las entradas. Y solamente cuando quiero cambiar el valor, pues ya uso la combinación 1, 0 o 0, 1. Y el caso del flip-flop JK, pues 0 cuando quiero que mantenga, 1 cuando quiero que cambie el valor. ¿Ok? ¿Por qué usar unos? ¿Por qué usar otros? Cada flip-flop tiene sus características particulares. ¿Sí? Entonces hay algunos flip-flops más adecuados para ciertos usos. En este caso, para este tipo de circuitos que vamos a hacer de esta manera, que vamos a calcular ecuaciones, el flip-flop D resulta el más práctico de utilizar. ¿Sí? Flip-flop JK son más prácticos, flip-flop T son más prácticos cuando queremos hacer circuitos que van cambiando de una forma ascendente, como el caso de un contador, o una forma ascendente, una forma descendente, ¿no? Ese tipo de circuitos resulta más práctico hacerlo por medio de flip-flop JK o flip-flop T, pero cuando son circuitos de esta forma, que el cambio en los estados no es una forma de una manera incremental. Sí, podemos ir hacia arriba, podemos ir hacia abajo, podemos avanzar 2 estados o retroceder 2 o retroceder 3. Pues nos es más práctico sacar ecuaciones utilizando el flip-flop tipo D. Ok, bueno, entonces, dicho esto y ya ejemplificado esta parte que nos había quedado pendiente en clase, y dado que el CircuitVerse no respondió, entonces vamos a concluir aquí con el video. Y en cuanto tenga respuesta del sitio de CircuitVerse, agrego una segunda parte donde veamos ya los circuitos funcionando y veamos la simulación de las diferentes implementaciones con los diferentes tipos de flip-flop. Entonces terminamos aquí y queda pendiente esa segunda parte.